Hola, hola, ¿qué tal están? Que Dios les bendiga, qué bueno estar con ustedes el día de hoy lunes, pues 17 de mayo del 2021, ya avanzando lo que es el año, llevamos casi a la mitad del año 2021 y qué bueno estar con ustedes nuevamente en Reflexiones en Casa. Mi nombre es Marvin El Yair Carías, para los que no me conocen, y el día de hoy pues siempre traemos un tema muy especial que sea de bendición para todos aquellos que estén escuchándonos en la 1000 AM, La Voz de la Bendición, o que estén en la página de Facebook, La Voz de la Bendición, y pues vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con todas las personas que queremos servir al Señor y que es importante en este tiempo en el cual necesitamos una palabra de parte del Señor. Estamos todavía en medio de una pandemia, estamos con caos a nivel mundial, estamos con avances tecnológicos, estamos con una guerra entre palestinos e Israel allá en el Medio Oriente, y las personas necesitan respuestas, necesitan escuchar palabra de Dios, y bueno, eso es lo que tratamos de traerles el día de hoy. Antes que nada, agradecerles a todos aquellos que nos escuchan por la 1000 AM. Sabemos que la palabra de Dios no se detiene y eso es maravilloso, el poder compartir y el poder transmitir un mensaje que venga de parte del corazón de Dios y que en el momento que sea oportuno pues será de bendición para los que lo escuchen o los que lo vean por medio de estas redes sociales. Bueno, darles algunos anuncios. Primeramente, recordarles que el programa Bendecidos para Bendecir es un programa que se transmite por HCH Televisión Digital, es de la iglesia Centro Cristiano Jericín, nuestra madre iglesia, y este programa se transmitía antes los domingos a las 4 de la tarde, pero por motivos de reprogramación hay otro programa ahora desde las 3 de la tarde. Entonces el programa Bendecidos para Bendecir ahora es a las 2 de la tarde. Entonces, para que tomen nota, por si alguno de ustedes dice, bueno, es que no lo he visto, ahora lo veo más temprano, lo veo en otro horario, o no se ha dado cuenta, el programa es a las 2 de la tarde. Y también pedirles que estén pendientes de las redes sociales, porque ahí se suben cortos, prédicas, cápsulas, algo que se llama taser, que son mensajes de 30 segundos que se suben para que sean de bendición para cada uno de nosotros. Así que pueden darle me gusta a la página de Centro Cristiano Jericín y por supuesto a la página de La Voz de la Bendición. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que necesitamos desarrollar. Por eso quiero que sea en dos partes, porque hoy vamos a hablar de la consejería. Y lo vamos a hacer en parte 1, hablando de un modelo práctico, hoy más que nada viendo cómo nosotros podemos aconsejar, pero desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista tocando algunos aspectos importantes para poder hacerlo de manera más efectiva. Y el otro lunes lo vamos a hacer ya con temas más específicos, por supuesto no todo, porque es bastante. Este tema de la consejería se da para muchísimo y se presta para hablar de varias situaciones específicas, pero vamos a tratar de poder ponderar algunas que sean de nuestro interés en la parte número 2. Entonces, el día de hoy el motivo es el tema de la consejería. Y nunca leo el objetivo, pero lo vamos a leer porque sí tiene que ver importante con lo que queremos transmitir. El objetivo de este tema es motivar a los creyentes para que participen en el proceso de consejería y equiparlos para que sean más competentes en esta tarea. O sea, todos nosotros somos como hijos de Dios competentes en la tarea de aconsejar, en la tarea de poder hablarle a otra persona y decirle qué es lo que Dios quiere que haga con su vida, mediante algunos principios. Pero como bien dice, este objetivo no es específicamente para los líderes. A veces tenemos la idea de que lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia solo tiene que ver con los pastores, coordinadores, líderes, y no, tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo. Y la tarea de aconsejar es importante que el cuerpo de Cristo la desarrolle. Vamos a hablar de la consejería el día de hoy. Voy a tomar en cuenta algunos textos. Voy a hablar tomando en cuenta un manual para consejería de John MacArthur, que lo tengo en digital
en mi computadora y en mi teléfono. Voy a hablar también acerca de este libro que se llama Manual Práctico para Consejería Juvenil, y aunque pareciera de que solo es para jóvenes, pues la parte general habla para todos. Yo creo que nos beneficia a todos. Y también un libro que yo escribí que todavía no he publicado, que se llama Creatividad Divina, en el cual hablo y hago un apartado en la consejería. El texto, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2, y dice lo siguiente: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces nos recomienda Pablo y nos dice: si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Cuando nosotros vemos que alguien cae en pecado y que podemos darle un consejo, ayudarlo, bendecirlo, aunque nos parezca grave, tenemos que hacerlo. Tenemos que tener la humildad para poder, en vez de rechazarlo, aceptarlo y ayudarlo a restaurarse. ¿Qué es restaurarse? Es que vuelva nuevamente a ser la persona que era. Esto sucede en cualquier aspecto. Si por ejemplo caen en pecado dos novios, en fornicación, y tal vez estaban sirviendo en algún ministerio, pues si bien es cierto, hay que tomar la decisión si se pueden esperar un poco para que no sigan ejerciendo posiciones de liderazgo por la situación en la que están, pero tampoco desecharlos, no echarlos fuera de la iglesia, sino más bien ayudarles a ser restaurados. O alguien que hizo determinada situación, o alguien que cometió algún error, un pecado, ayudarlo a restaurarse. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa paciencia y esa humildad que nos habla aquí en Gálatas para poder ayudarle a ser restaurado. Yo recuerdo en cierta ocasión que en una casa bendición o grupo en crecimiento, como le decíamos antes, nosotros teníamos a un homosexual en la casa bendición. Nunca lo discriminamos, nunca lo menospreciamos, siempre tratamos de ayudarle, lo mandamos a un encuentro y bueno, lastimosamente, en el caso de él nunca quiso entregar completamente su vida al Señor, es decir, iba a los grupos, le gustaba, adoraba con nosotros, escuchaba la palabra, participaba, pero nunca quiso dejar esta parte de la conducta adoptada que había tenido en el homosexualismo, ¿no? Entonces nunca lo obligamos, sí lo aconsejamos mucho y todo, pero ahí depende de la persona. Pero lo que me refiero es que como hijos de Dios lo amamos, lo respetamos, y siempre Él también nos brindó el respeto que merecíamos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que entender de que tenemos que ayudar a las personas cuando necesiten un consejo, cuando necesiten que nosotros podamos brindarle esa mano, una palabra, por medio de ya lo vamos a ver ahí, nuestras experiencias, la palabra de Dios. Yo creo que aquí el mayor problema no es el hecho de que no podamos aconsejar, porque a veces, repito, creemos que esta parte específica de la consejería tiene que ver necesariamente con tu puesto, digámoslo así, eclesiástico, o sea, con que seas líder, con que seas pastor, coordinador, mentor, como se le diga en las diferentes congregaciones, y eso no es así. Dice la palabra que todos estamos capacitados para poder brindar este tipo de ayuda como cuerpo de Cristo a nuestros hermanos. De hecho, es parte de amar a nuestro prójimo, el poder ayudarles y darles una palabra. Pero el punto aquí es saber si somos nosotros personas de confianza, o le brindemos esa confianza a las personas para que nos confiesen o su pecado o una situación difícil que estén viviendo. Por ejemplo, en los jóvenes, el divorcio de sus padres, o que cayeron en fornicación, o que tienen inclinación por personas del mismo sexo, y ese tipo de cosas, o en los adultos que tienen problemas matrimoniales, con sus hijos, con su trabajo, etcétera, con sus jefes. Realmente nos debemos de preguntar si nosotros como hijos de Dios tenemos la suficiente o proyectamos la suficiente confianza para que alguien nos confiese eso. Porque si a nosotros alguien nos confiesa una situación difícil o un pecado, si no somos prudentes, esa persona probablemente no vuelva a confesar ese pecado o esa situación difícil que está viviendo. Y a veces también tenemos una situación todos y me incluyo, que a veces nos creemos expertos en un tema, y porque nos creemos expertos
andamos con prejuicios sobre las demás personas y les queremos decir que hagan con su vida lo que nosotros, según nosotros, queremos que actúen. Entonces, yo creo que tenemos que aprender, como dice la palabra en Gálatas, a ser más humildes, que la humildad nos ayude a poder entender que las personas necesitan un consejo, una palabra, y en ese sentido, pues que confíen en nosotros para que nosotros podamos ser la voz de Jesús y transmitamos una palabra de sabiduría para ayudarle a las personas. Desde los tiempos apostólicos, la consejería se ha realizado en la iglesia como una función natural de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Después de todo, en el Nuevo Testamento, manda a los creyentes a poder brindar esa consejería. Y nos manda también en Romanos 15:14, miren lo que dice. Amonestaros, dice en una versión, y en otra versión dice, instrúyanse los unos a los otros. No habla de los líderes a los miembros, o el clero a la membresía, o la nobleza, no, habla de unos a otros, o sea, todos. Instrúyanse los unos a los otros. También dice en Hebreos 3:13, anímense los unos a los otros. Eso habla también de darnos fuerza los unos a los otros y aconsejarnos y ayudarnos. En el proceso de consejería hay muchas personas que te dan una palabra, pero más que ayudar a poder animarlos, más bien lo desaniman a uno, y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que dicen que yo soy realista o yo tengo esta perspectiva, pero en vez de animar, si vamos a desanimar, tengamos mucho cuidado, porque la cuestión no es desanimar, sino más bien ayudar a la persona a que se anime. Si alguien que tiene COVID, nosotros le decimos, fíjese que usted posiblemente se va a morir, es una de las posibilidades, entonces no lo descarte. Sí, puede ser una posibilidad, pero no podemos venir nosotros a decirle que se va a morir. Tal vez la persona lo que quiere es que le digamos que Cristo lo va a sanar. Y si nosotros le decimos que se puede morir, más bien le bajamos las defensas y más bien lo estamos desanimando. También la palabra en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense los unos a los otros. Y también en Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. O sea, la palabra de Dios nos manda a poder confesar nuestros pecados unos a otros. Pero seamos realistas, hermanos. Yo, por ejemplo, tengo una situación muy particular. Nosotros no somos como la iglesia católica, en el caso del corte que tenemos protestante evangélico, que vamos donde un pastor y le decimos, pastor, fíjese que pequé, y él nos dice haga 4 Ave Marías o 5 Padres Nuestros y entonces Dios lo va a perdonar. No tenemos, esa no es nuestra costumbre, pero sí podemos nosotros abrirnos delante de una persona, hijo de Dios o hija de Dios, siempre y cuando la persona sea de nuestra confianza y sea una persona que sepamos que nos va a edificar y nos va a bendecir, a decirle nuestros pecados o a decirle nuestros problemas o nuestras angustias. Porque es importante, porque tenemos que abrirnos y tenemos que escuchar a otras personas que nos puedan ayudar. Yo llevo, por ejemplo, como más de 20 años en esto del ministerio. Y yo muchas veces he aconsejado, pero hay momentos en los cuales yo necesito un consejo. Y dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces cuando yo me siento angustiado, busco personas que me aconsejen y recibo palabra del Señor de ellos y realmente me cambia la perspectiva, me alimenta el espíritu y me ayuda a poder seguir adelante. Entonces todos deberíamos de tener esa confianza en personas que nos ayuden a poder darnos un consejo y nosotros también en algún momento darle un consejo a otros. Esto es un efecto multiplicador y reproductivo. El hecho de que usted o yo aconsejemos no quiere decir que no podamos ser aconsejados, y el hecho de que yo pida consejo no quiere decir que yo no pueda aconsejar. Más bien es lo que nos manda la Biblia aquí en Santiago 5:16, que nos edifiquemos los unos a los otros, confesando nuestros pecados y orando para que seamos sanados. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la consejería es un proceso vital para la vida de un hijo de Dios, y no solo el hijo de Dios. Imagínense que para nosotros es vital, no digamos para alguien que no está en Cristo. Cualquier miembro de la iglesia puede usar estas instrucciones de los versículos que les hablé para edificarse unos a otros, pues no son exclusivas para expertos. O sea, la consejería, por mucho que hayan personas que tengan sabiduría, como los pastores, como los líderes, no es un patrimonio exclusivo de nosotros o de ellos,
el poder aconsejar. O sea, no es solo el sacerdote, no es el pastor, no es el líder, no únicamente el que puede aconsejar. Usted como hijo o hija de Dios también puede aconsejar. Solo que lógicamente tenemos que seguir algunos principios de la palabra y también poder, repito, ser personas de confianza. Pero la consejería es para todos. Cuando alguien le diga a usted de que ese es un don especial, de que ese es un talento especial, probablemente hay personas que desarrollen eso, el talento para poder aconsejar. Personas que uno le ve el perfil y dice, esta persona me puede dar un buen consejo. Sí, pero no necesariamente es que es patrimonio exclusivo de ellos. Yo a veces no cuento muchas cosas y tal vez hay personas que nunca se darán cuenta. Bueno, hoy lo voy a contar, pero hay muchos jóvenes que en su momento a mí me han pedido consejos, o muchas personas, incluso pastores, que me han pedido consejos para algunas cosas, no todo, por supuesto. Y hay personas a las cuales yo lo he hecho también, les he pedido consejos y les he pedido que me ayuden. Entonces esto es para cualquier persona que busca a Dios y que pueda entender el proceso de la consejería, porque esto habla de la madurez del cristiano. La consejería en particular, la que emplea y aplica con eficacia la palabra de Dios, es un deber necesario en la vida y compañerismo cristianos. Es parte de todo el cuerpo de Cristo. Es también el resultado que se espera de una madurez espiritual. No es necesariamente algo exclusivo como un don, un talento. Entonces, la consejería es algo que se espera de un hijo e hija de Dios que son maduros en la fe. Claro, para poder aconsejar yo tengo que ir preparada, yo me tengo que instruirme en la palabra de Dios, tengo que orar, tengo que pedirle sabiduría al Señor. Ya vamos a ver algunos principios, pero no significa de que yo necesariamente tengo que ostentar algún puesto. Que eso es lo que a veces creemos, ¿verdad? Y esto está desde el tiempo medieval, en el cual en aquel tiempo los sacerdotes, el clero, la nobleza eran los únicos que tenían el poder para poder aconsejar o para poder, por ejemplo, decidir quién leía tal libro, o por ejemplo decidir quién leía la Biblia, como pasó en el tiempo de Martín Lutero. Y siempre el ser humano ha tratado de poner esas jerarquías para hacer notar de que hay superiores a otros, pero para Dios todos somos iguales delante de sus ojos. Claro, hay personas que tenemos intimidad con el Señor, que por supuesto no es igual el trato que con otro que no la tiene. Me refiero a que Dios le abre las puertas a todas las personas para que puedan recibir el reino de Dios. Allá las personas o nosotros si decidimos que no. Entonces no podemos nosotros pretender que la consejería solamente es para algún tipo de personas que lo pueda hacer, sino es para toda la membresía de la iglesia. De hecho, si usted es un hijo de Dios, usted puede aportar, o una hija de Dios, increíblemente para aconsejar a otro, a su vecino, a su compañero o compañera de trabajo, a su familiar, a su pareja, a sus hijos. De hecho, los que están casados y tienen una familia y tienen hijos, deben obligatoriamente de prestar mucha atención a la consejería, porque ustedes tienen hijos y sus hijos siguen sus pasos. Como hijos seguimos los pasos de nuestros padres, y como padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos para que puedan llegar al camino mejor en Cristo Jesús y llegar a esa madurez, y nosotros somos piezas vitales en su crecimiento espiritual. Pasos importantes para aconsejar. Primero, hay que saber escuchar. La mayoría de nosotros hablamos. Yo tengo ese problema, lo confieso. Antes, cuando yo era muy tímido, no hablaba nada, poca palabra, casi nada me podían sacar de la boca. Ahora hablo. Y los que son maestros, los que son predicadores, los que son pastores, los que enseñan la palabra, maestros, nos cuesta mucho escuchar, porque hablamos, entonces no nos da chance de poder tener esa comunicación o retroalimentación efectiva. Y cuando una persona no termina de hablar y nosotros ya tenemos la respuesta en nuestra boca y estamos hablando y esta persona también, entonces hay una interrupción en la comunicación. Eso tenemos que entenderlo. Yo les confieso, he aprendido a callar, y cuando tengo que escuchar, escucho, y a veces quiero y digo, no, calma. Yo solo me digo, calma el Yair, cállate. Escucha primero, y ya después vas, porque incluso esto ayuda a sacar conclusiones. Cuando uno escucha,
va escuchando y podemos utilizar, ¿se acuerdan que lo hablamos en la live anterior? La mayéutica socrática o la mayéutica de Sócrates, que era obstetricia en griego, que significa la ciencia que habla del parto. Y Sócrates lo usaba para poder hablar de que estaba dando luz a un nuevo conocimiento. Entonces podemos usar esa mayéutica haciendo preguntas. ¿Y cómo te sentís? ¿Y cómo ves esta situación? ¿Y qué es lo que más te ha afectado? Y así vamos obteniendo respuestas. Pero aprender a escuchar es vital en la consejería y no emitir opiniones apresuradas. Solo nos ha contado una parte y nosotros sí, ya sé cuál es la situación y todavía no hemos permitido que la otra persona termine de hablar. O también cuando vamos a aconsejar en una situación en la cual 2 o 3 o más personas están inmiscuidas, escuchar ambas partes. No solo irnos y ser prejuiciosos a una persona y creerle de entrada, ya le creí todo, porque por lo general antropológicamente está demostrado que el ser humano y sobre todo nosotros los hondureños solo contamos la parte que nos beneficia a nosotros. Nunca contamos nuestros errores, solo la parte que nos beneficia y la parte que nos deja bien parados. Entonces por eso es bueno escuchar siempre también a las demás personas en una situación, cuál es su punto de vista, cómo lo ve, porque a veces ni siquiera es culpa de alguien, sino de diferentes formas de percepción o de percibirlo o de pensar o de paradigmas que tenga una persona en su mente. Y hay que buscar la causa de raíz del problema y tener también empatía. Para encontrar la raíz de un problema hay que saber escuchar y tener empatía. Si la persona nos está hablando, ya lo vamos a ver más adelante, no podemos nosotros estar en otra cosa. Yo a veces hablo con personas que, por ejemplo, estoy hablando con ellas y están viendo tele o están con el celular, ya lo vamos a ver eso al final, que voy a dar unos tips también, o están platicando de otra cosa y escuchándome a mí, o están con la cartera, o están, qué sé yo, contando dinero, cocinando, trapeando, o estamos haciendo otra actividad. No se puede así. Tenemos que estar enfocados en escuchar a la persona y brindarle ese tiempo de atención. Y si no, mejor citarla para otro día. O si no, mejor decirle, en este momento estoy ocupado, ocupada, discúlpame, no te puedo prestar esa atención. Porque si no, entonces vamos a provocar molestia en la otra persona. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces el primero es aprender a escuchar. Paso importante para aconsejar. Segundo, utilizar la Biblia. Utilizar la palabra de Dios es indispensable porque ahí se rigen nuestros principios y ella nos da luz a través de lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a determinada situación y tenemos que aplicar los criterios de acuerdo a la palabra. Miren, hay personas que aplican criterios en base a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que piensan, a lo que creen. La palabra de Dios es la vital para aplicar criterios, sobre todo nosotros hijos de Dios. Para un psicólogo será un libro de Freud, será un libro de Nietzsche, no sé, pero para nosotros como hijos de Dios es la palabra del Señor. Entonces hay personas que sí, o sea, usan la psicología para poder entender la situación. Eso es muy bueno y es parte de la teología también. Pero cuando nos remitimos a dar un consejo solo por lo que creemos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por nuestras emociones, eso es bien complicado. Por eso tenemos que utilizar la palabra de Dios. Experiencias personales también. Las experiencias personales nos ayudan porque cuando hemos vivido nosotros algo, que eso sucede frecuentemente en los padres, cuando nos dan un consejo, cuando estamos adolescentes, nosotros decimos, ay, este señor que no me deja vivir, o esta señora, pero realmente ellos ya vivieron esa situación y no quiere que la volvamos a vivir. Ahora, también como consejeros, padres, también como consejeros líderes, no le hablemos pesado a la gente, o tratemos de ser directos, pero no ser tan perfeccionistas, porque a veces no hagas eso porque mira que te lo estoy prohibiendo. Y mira que yo creo, y es lo que usted cree, pero hay que decir las cosas, es decir, esta situación, por ejemplo, si vos la cometés, te va a llevar a esta causa, o si no tomas esta decisión, te va a llevar a esta causa, pero no hablarle a la gente como que nosotros fuéramos Dios. Hay personas que hablan como que vivieran en un mundo perfecto y su vida es perfecta. Yo, por ejemplo, cuando aconsejo con mis experiencias, siempre digo, cometí este error, y me gustaría que vos no lo repitieras, pero la decisión es tuya.
No hablo como que no, si vos cometes eso, realmente le estás faltando al Señor y realmente te vas a ir al infierno, y realmente, porque entonces eso no crea lo que hablamos en la parte de escuchar, empatía. Entonces, escuchar, utilizar la Biblia, experiencias personales, nuestras malas experiencias son, por eso la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos en Cristo, a los que somos llamados, porque nuestras malas experiencias son buenas para otros, o nuestras buenas experiencias. Si alguien, si usted es emprendedor, llegó a tener una empresa próspera y alguien le pregunta ¿cómo hiciste?, usted también puede compartir eso. Por poner un ejemplo, ¿no? O en tu matrimonio, si te casaste, tuviste hijos, tenés una familia maravillosa, puedes aconsejar a otros cómo hacerlo. Las experiencias personales son importantes. La revelación de Dios como cuarto punto. Hoy vamos a hablar bastante y ya llevo casi media hora, pero vamos a avanzar porque es importante. La revelación de Dios, a veces la Biblia, como dice un escritor, no es enunciativa la Biblia. Perdón, la Biblia es enunciativa, al contrario, la Biblia es enunciativa, no taxativa, o sea, la Biblia no necesariamente nos habla de determinado detalle de alguna situación, pero no porque no lo hable es que no podemos aconsejar de eso. Por eso la revelación de Dios es importante, porque nos ayuda a tener sabiduría para poder aconsejar de determinado problema. Por ponerles un ejemplo, la Biblia no nos habla de la masturbación. La Biblia no nos habla del sexo oral, la Biblia no nos habla del sexo anal, la Biblia no nos habla de necesariamente las drogas, la Biblia no específicamente, pero hay principios bíblicos o hay textos bíblicos que nos pueden ayudar a poder aconsejar sobre ese tema, o Dios nos da la sabiduría por medio de la palabra y también las experiencias para poder nosotros aconsejar sobre determinada situación. También el punto número 5 para pasos importantes en la consejería, ya hablamos de escuchar, utilizar la Biblia, experiencias personales, revelación de Dios, remitir. Nosotros debemos conocer nuestros límites. Nunca se le aconseja a una persona desobedecer, tampoco se le aconseja a una persona, tampoco se le dice a una persona qué decisiones debe tomar. Lo que debemos decir son las causas si toma esa decisión, pero no obligarlo. Yo cuando era más joven, yo me acuerdo que tenía amigos que iban a la iglesia y todo le preguntaban al pastor, todo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de malo? El punto es que le preguntaban si querían comer una pizza, le preguntaban si les gustaba una muchacha, si podían andar con esa muchacha, le preguntaban si tenían que leer la Biblia, o sea, son cosas de sentido común. Sí, hay consejos que te pueden brindar un líder, un pastor, y eso está muy bien, no digo que no, pero al punto que voy es que hay decisiones que vas a tener que tomar viendo las causas que otra persona te diga que puede pasar, pero no obliguemos a los líderes espirituales a que nos digan qué tenemos que hacer, ni nosotros como consejeros decirle a esta persona, deja por ejemplo a tu novio, deja a tu pareja, hace esto, lo otro. No, nosotros le podemos decir, mira, yo veo esta situación y si no tomas esta decisión, repito, puede pasar esto, esto y esto, y si la tomas puede pasar esto, esto y esto. Pero no tener ese juicio sobre mi carga de que yo soy el que me las sé todas y decirle qué debe de hacer. Porque entonces, cuando las cosas no salen bien por andar tomando decisiones por otro, la persona nos va a echar la culpa a nosotros. Por su culpa hice tal cosa y dejé el trabajo, usted me dijo que lo dejara y mire, ya no puedo conseguir trabajo. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado y conocer nuestros límites. Y también, si somos líderes, conocer y remitir a otra persona que tenga mayor expertise o madurez en Cristo si no sabemos aconsejar sobre determinado tema. Por ejemplo, si a mí viene alguien y en este momento viene un matrimonio y me pide consejos sobre cómo llevar mejor su vida íntima en todos los sentidos, sexual, espiritual, etc., yo en algunas cosas les podré aconsejar, en otras no, porque no estoy casado. Entonces, ¿yo qué hago? Remito a una persona más madura que yo en el sentido del matrimonio y que le pueda dar esos consejos. Entonces, remitir significa eso, conocer nuestros límites también. Entonces, escuchar, utilizar la Biblia, experiencias personales, revelación de Dios y remitir. Ahora, consejos y cuidados prácticos de la consejería. Cuando usted esté hablando con alguien, no haga comparaciones. Cero comparaciones. Comparar es malo. Cada uno de nosotros es especial y cada uno de nosotros es una persona única. Si usted, por ejemplo, y dígame si no es cierto, padres, compara a sus hijos
Los hijos se enojan, a nadie le gusta que lo comparen. O vayámonos al punto nuestro. Si a usted como papá lo comparan con mamá y a mamá la comparan con papá, haciendo alusión a que la otra persona es mejor, nos ofendemos. Entonces no podemos andar comparando a las personas. Mira, amor, si vos fueras como aquel vecino. Mira, hijo, si vos fueras como el hijo o la hija de aquel vecino. Mira, el Yair, si vos fueras como aquel. O mira aquel, si vos fueras como el Yair. Entonces hay que tener mucho cuidado. A la gente no le gustan las comparaciones. Nosotros tenemos un grave problema con creer que las personas son como nosotros o deberían de ser como nosotros. Por ejemplo, no es el tema, yo lo he hablado en otro live, pero vamos a tocar un ejemplo muy básico. Hay distintos lenguajes del amor. Entonces, porque, por ejemplo, mi lenguaje de amor sea expresivo, yo le ando diciendo a todas las personas te amo, te quiero, te amo, te abrazando y demostrándolo. Y otra persona tenga otro lenguaje del amor que es demostrándolo, no hablándolo. Y yo quiero hacer a esa persona como yo, estoy cometiendo un error. Y empiezo a comparar, mira, es que yo sí me expreso, vos no te expresás. Es un ejemplo básico de la vida cotidiana. Entonces, cada persona es diferente, cada persona ve las cosas diferentes, cada persona ve el mundo diferente, cada persona ve a su familia de forma diferente, cada persona ve el trabajo de forma diferente, cada persona actúa de manera diferente y cada persona tiene capacidades, dones y talentos diferentes, que algunos pueden ser similares, otros no. Entonces, no andemos comparando, las comparaciones son odiosas. Es como que usted a su pareja actual la compare con su ex. Es un error garrafal. Pretender que, por ejemplo, y no nos vamos a meter en el tema, pero es un grave error de los jóvenes. Terminan una relación, quieren entrar a otra rápido y comparan al actual o al actual con el anterior. Las comparaciones son pésimas, entonces no andemos comparando. Y si a un caso ponemos nuestro ejemplo para comparar una situación, que no se vea como que estamos alardeando, sino más bien para ayudar en el proceso de la consejería. Entonces, no hacer comparaciones. Otro consejo y cuidado práctico es evitar emitir juicios, que se parece mucho a opiniones apresuradas. No discriminar a alguien que, por ejemplo, nos contó algo que a nosotros nos asuste. Si viene una persona que nosotros creíamos que era bien portado y nos cuenta algo difícil que él está viviendo por culpa suya, o que se drogó, o que tuvo relaciones, o que cayó en pecado, no emitir juicios contra la persona y decirle, no hermano, pero usted debe ir al infierno, no hermano, mejor ni lo quiero ver, porque, o sea, no hacer eso. Es bien importante no emitir juicios, sino amar a las personas, apreciarlas. Y bueno, sí, nos puede sorprender y nos puede impactar algo que nos está contando, pero más bien ayudarle en ese proceso de poder llevarlo a que pueda volver a la senda de Jesucristo y que pueda encontrar este camino y no estarlo juzgando. Hay personas que, por ejemplo, se les muere un familiar. ¿Y qué es lo que le dicen? Imagínense que viniera yo y alguien me diga, hermano, se me murió un familiar, fíjese que no voy a poder ir a la iglesia en este tiempo. Y yo le digo, ay hermano, pero es que usted tiene falta de fe porque no va a la iglesia. Hermano, pero usted realmente tiene que entender que cuando Dios cumple su voluntad, el que se va a morir, se va a morir. Usted tiene falta de fe porque usted no le cree al Señor. ¿Cómo le voy a venir a decir eso yo? ¿Cómo voy a emitir un juicio sobre la persona si no comprendo su situación? En la sociología se enseña que uno sepa de qué cultura o su cultura viene una persona para entender por qué se comporta así. Entonces nosotros, si no entendemos la situación, no emitir juicios apresurados. Si no entendemos por qué una persona cayó en pecado, por qué esta persona tiene este vicio, por qué esta persona no sale de la pobreza, por qué esta persona se comporta así, entonces no emitamos juicios. Primero aprendamos a, como lo hablaba anteriormente, escuchar y llevar a esa persona que se acerque a Cristo y que Dios lo perdone. Como dice una canción, yo no lo puedo perdonar porque no soy el santo cacho. Nosotros no somos los que perdonamos, es el Señor y el Espíritu Santo que convence de juicio, pecado y justicia, pero sí lo podemos llevar a que pueda pedir perdón. O también no menospreciar el pecado, porque hay personas que viene un joven, por ejemplo, hermanos, y nos dice que se va a suicidar porque lo dejó la novia. Nos puede causar risa eso, pero no hay que menospreciar eso que él siente. Yo una vez me acuerdo que había un joven que andaba con una muchacha
Y resulta que esta muchacha conoció a un líder, teniendo novio, ¿no? A la semana dejó bueno, no sé si lo dejó, no me acuerdo, o si le puso los cuernos al actual novio con el otro líder. Los tres cristianos, hermano. Entonces al que le fueron infiel se sintió ofendido, y es normal. ¿A quién le gusta que le hagan eso? O ustedes me levantarían la mano si estuviéramos ahorita presencial y yo les dijera: ¿a quién le gusta que le sean infiel? A nadie le gusta. O sea, no tenemos que... Es cuestión de sentido común. Entonces vino esta persona que se sintió dolida, ofendida, buscó refugio en un líder del ministerio donde pasó esto. ¿Y qué le dijo el líder del ministerio? Tranquilo, le dice, no perdiste nada. Si era tu novia, no era tu esposa. ¿Cómo le hago yo? Error garrafal. Entonces viene el muchacho y le dice, o sea que si fuera su esposa que le hiciera lo mismo a usted, entonces usted no se sentiría mal. No, es que no es lo mismo, porque ella es mi esposa, no es mi novia. Una novia puede venir y ir. Entonces, en ese momento, no queremos escuchar eso, porque entonces es menospreciar lo que la persona está viviendo. Por el hecho de que el otro esté casado, infidelidad es infidelidad aquí en la tierra, en todo lugar. No porque sea novio o esposo deja de ser infidelidad. Que se vea más grave en el matrimonio por el hecho de que hay hijos pues, de por medio, y es una vida más sólida y ya se casaron, probablemente, pero ¿quiénes somos nosotros para menospreciar lo que siente otra persona? O que alguien se quiera suicidar porque reprobó un examen, o que... Entonces, a veces yo veo que hay líderes que nos ayornamos, y como ya vivimos nosotros esa etapa juvenil o de adolescencia, menospreciamos los pecados o el problema de otro. Para usted el problema puede ser una deuda porque ya tiene trabajo, obligaciones y está casado. Para el muchacho el problema puede ser que no apruebe una materia. Entonces no hay que menospreciar el pecado y los problemas de las personas. No hay que categorizarlos, porque igual para Dios todos los pecados son iguales. Entonces eso también habla de emitir juicios. Evitar emitir juicios. El otro punto, bueno, no hacer comparaciones, evitar emitir juicios. El otro punto es saber a quién se debe y no se debe aconsejar. Miren, si nosotros como hijos de Dios no vamos a ser objetivos, hay que tener mucho cuidado con el parentesco que tengamos con las personas. Por ejemplo, si yo voy a aconsejar a mi esposa, a mi novia, a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, a mi tío o a mis papás, o los papás a los hijos, hay que tener cuidado no mezclar el parentesco con la consejería. A veces nosotros tenemos ese prejuicio, y hay personas que dicen, pero es que aunque comete un error yo voy a estar con él. Sí, una cosa es que comete uno un error y estén con nosotros y nos apoyen, sobre todo si somos familia. Pero eso no quita de que si cometemos un error nos lo van a decir. Entonces yo cuando estoy en este proceso yo le digo, y tengo amigos que también lo dicen, ¿querés que te hable como tu amigo, como tu hermano, como tu novio, como tu esposo, como tu papá, como tu hijo? ¿O querés que te hable como líder? O mejor aún, les hago otra pregunta. Ya tomo la decisión yo. No te voy a hablar como tu familiar o como tu pareja. Te voy a hablar como líder. Porque si te hablo como tu pareja, te voy a empezar a alcahuetear y a maquillar el problema. No, te voy a hablar como líder. Mira, esta es la situación. Y aceptar que cometiste este error. Y sí, puedes rectificarlo, pero cuidado con no saber a quién estamos aconsejando. Porque si más bien en vez de aconsejar y ayudarlo, diciéndole cómo mejorar, le alcahueteamos problemas o le alcahueteamos los errores, entonces no somos neutrales, y hay que ser neutral en nuestros consejos. Si yo tengo un pariente, por mucho que esa persona se puede enojar, yo le tengo que decir la situación como está. Claro, con amor, no estoy diciendo ni gritar ni hablar pesado, eso no lo apruebo yo. Con amor, pero siendo objetivo, siendo neutral en los consejos. No puedo venir yo a ponerme de parte de alguien solo porque tengo un parentesco o porque la persona tiene una situación afectiva conmigo. Esto sucede mucho. Por ejemplo, en un matrimonio que a usted le digan que su esposa cometió un error o su esposo cometió un error, ¿qué es lo primero que hace uno? Por naturaleza, defenderlo. Y tal vez el problema fue de su esposo o de su esposa. Eso es bien difícil, créanme que a mí me ha costado, pero yo le pido al Señor que me dé sabiduría, porque no es correcto tampoco
apañar situaciones solo porque tenemos un parentesco. Entonces, en el proceso de la consejería tenemos que saber a quién aconsejamos y a quién no. Y esto significa también que si la persona quiere que le digamos lo que quiere escuchar, mejor no emitamos una opinión, mejor no aconsejemos. Porque es como decirle, bueno, como sos mi hermano, te voy a permitir que peques y Dios te va a perdonar. Pero como aquel no, es como los padres que, por ejemplo, dicen: mira el hijo de aquella señora, cómo se droga, cómo hace esto. Pero cuando es su hijo, ay, no, pobrecito. Entonces no estamos midiendo con la misma vara. Entonces seamos íntegros al momento de aconsejar y seamos cuidadosos y neutrales. También cuidar las emociones es otro punto práctico, consejo práctico en la consejería. Por ejemplo, si nosotros somos solteros, en mi caso, yo no... Sí puedo, pues iba a decir no puedo, pero sí puedo. Pero no debo ir a aconsejar a una muchacha que esté soltera. Tengo novia, no me he casado, pero aunque no tuviera, es bien delicado eso. Sobre todo si está sola en una casa. Porque eso puede caer en la tentación a uno. Y no nos la tiremos de super espirituales, porque la Biblia dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuidar nuestras emociones. Por el hecho de decir, yo soy súper espiritual, a mí no me va a pasar nada, yo ando con la Biblia en la mano, me eché talco ungido hoy, me eché aceite ungido en el cuerpo como loción, entonces no me va a pasar nada. No, nosotros tenemos que entender que hay tentaciones. Incluso si usted es pastor, pastora, líder de su iglesia, y usted está casado o casada, peor, no vaya a aconsejar a una persona que es del sexo opuesto solo o sola. No pasemos por inocentes, porque el diablo le encanta que seamos inocentes, por no decir otra palabra. Entonces, si usted está casado o casada, no vaya a aconsejar a alguien del sexo opuesto solo o sola. ¿Cuántos hombres de Dios no han caído así en tentación? Y si el ministerio se les vino abajo y nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca más, aunque Dios los restauró, no volvieron a ser los mismos. Entonces hay que cuidar eso, hay que cuidar las emociones y tratar de que, porque queremos ayudar a otra persona, exponernos mucho a la tentación. Otro punto práctico es liberar, no amarrar. No debemos de esperar que las personas dependan de nosotros, sino de Dios. No debemos esperar controlarlas, manipularlas, que hagan lo que nosotros decimos, no, sino que remitirlos a que dependan de Dios. De hecho, siempre en el proceso de consejería yo he aprendido a que hay que orar, si no es al principio y al final, o los dos, hay que orar por lo menos al final y ponerle todo en las manos de Dios y decir a la persona que busque también la presencia del Señor para que pueda depender de Dios y no solo de una persona. Entonces hay que liberarlo para que se acerque a Cristo y no amarrarlo, y más bien tenerlo así, que cada consejo que nosotros le demos dependa de nosotros. Valorar el tiempo también. Y aquí ya empezamos con un proceso ordenado de la consejería. Miren, valorar el tiempo es parte de una buena mayordomía, es administrar bien nuestro tiempo, es fijar el espacio. Por ejemplo, si yo soy pastor, si yo soy líder, como sé que todos nosotros pasamos ocupados, ¿será correcto que yo le dé 6 horas del día a la consejería? ¿Será correcto que le dé 8 horas del día, o sea, 1/3 de mi tiempo a la consejería? Espérense, no emitan opinión, primero averigüémoslo. Si por ejemplo si estamos en una reunión familiar importante, estamos celebrando el Día de las Madres, estamos celebrando un aniversario, estamos celebrando un cumpleaños de nuestros hijos, de nuestros padres, hermanos, etcétera, y alguien nos llama para pedirnos consejería, ¿será correcto que nosotros levantemos el teléfono y empecemos en ese momento a darle la consejería? Algunos me dirán, sí, porque si es urgente, le podemos ayudar. Bueno, habría que ver la situación. El punto es que a veces solo nos llaman, pero mire, hermano, quiero hablar con usted, o pastor, quiero hablar con usted en este momento. Entonces uno, muy humildemente, muy amorosamente y muy tranquilamente, le puede decir, fíjate que estoy en una reunión familiar, ¿por qué no? Te hablo más al rato, o hablemos mañana, o te hablo mañana. Yo incluso reuniones de trabajo, se los confieso, porque esto no solo es en la parte de la iglesia. Si alguien me llama, la vez pasada está cumpliendo años mi mamá, y me estaban llamando para un trabajo, no sé qué, yo le dije, le hablo mañana. Punto. Se enoje o no, ese no es mi problema, porque yo estaba atendiendo el cumpleaños de mi mamá. Entonces tengamos cuidado de valorar nuestro tiempo, de administrar bien eso del espacio,
de, si bien es cierto, tener tiempo para las personas, pero que no sean las 24 horas. De hecho, no hay una ley que hable con respecto a cuánto tiempo debemos de aconsejar, pero se recomienda, y ustedes me dirán si es cierto o no, de entre 20 minutos a 45 minutos una consejería. Y si les parece muy poco, una hora pues. Y si ustedes dirán, bueno, pero es que yo a veces me estoy 3 horas con una persona, entonces tengamos cuidado y aprendamos a administrar mejor nuestro tiempo en la consejería. Sea de 20 minutos, de media hora, de 45 minutos, ese más o menos es el tiempo. Pero si puede ser una hora, bueno, está bien. Pero si va a ser de 3 horas, mejor hagamos sesiones, varias sesiones. Es decir, 3 o más sesiones para poder administrar mejor nuestro tiempo y que no caigamos en que con una persona estemos 3 horas y a veces hasta redundando. Y no digamos si son 5, 6, 7, imagínense. O sea, tengamos una agenda, planifiquemos bien nuestro tiempo para dedicarle un tiempo de calidad a la persona que estamos aconsejando. También hablando del tiempo, bueno, también otra parte importante es tener en cuenta los lugares para aconsejar. Puede ser el templo, la iglesia, es un buen lugar también para aconsejar. Un café, si se quiere tomar un café, siempre y cuando lo que la persona va a confesar sienta de que lo puede contar ahí, ¿verdad? Porque hay lugares que son cafés públicos, pero bueno, también se puede ahí, un café. Los cafés son buenos para relajarse y contar anécdotas, situaciones, chistes o platicar con alguien y que le cuente ¿cómo se llama? ¿Qué está pasando? En la casa de la persona, siempre y cuando, repito, como el punto anterior que hablé, no esté solo o sola. Y peor si es del sexo opuesto, peor todavía. Porque si es del mismo sexo, aunque sin querer llevarlo esto a un lugar humorístico, porque no es mi intención, ni burlesco, hay personas que no se saben, hermanos. Y si tiene tendencia a que le guste la persona del mismo sexo, hasta pueden provocar esa reunión a solas en una casa, aunque no necesariamente siempre, puede hacerlo y no hay ningún problema, pero evitemos lo del sexo opuesto mayormente, sí, es muy delicado eso. Pero puede ser en la casa de la persona, pero preferiblemente que esté con alguien acompañado. Si es una persona nuestra de confianza, pues ya sabemos quién es y lo podemos hacer. Me refiero más cuando no le conocemos mucho. Puede ser en nuestra casa, también es un lugar para aconsejar. Puede ser siempre y cuando esto no interrumpa y no moleste a la familia, ¿verdad? Porque si vamos a aconsejar y por ejemplo la persona no se quiere ir del lugar, entonces le traemos consecuencias a nuestra familia y tal vez la familia tiene otros planes, ¿no? Una oficina pastoral, que ahora se da mucho que los pastores tienen una oficina que tenga, o sea, que por ejemplo ahorita que estamos en temperaturas altas, que está haciendo mucho calor, el calor es un interruptor de la comunicación. Entonces, si estamos con una persona y nos estamos asando, entonces ni nosotros estamos escuchando bien ni la persona quiere seguir hablando porque nos estamos asando. Entonces si tiene aire acondicionado o por lo menos un ventilador que nos ventile aire, ofrecerle un vaso con agua, que esté en un lugar cómodo sentado, no que va a estar incómodo. Eso es importante. Por ejemplo, nosotros no tener una postura así como que estamos con pereza o que pareciera que no le estamos prestando atención a la persona. Es importante ese tipo de cosas. Y puede ser en un parque también. Hay parques que son bonitos para platicar, en un salón, centro comunal, centro comercial, etcétera. Dependiendo la situación, dependiendo. Pero sí hay buenos lugares para aconsejar y, repito, no caer en la tentación o algo que sea peligroso para nosotros, tanto en lo físico como en lo espiritual. Otro punto importante en la consejería es trabajar con la familia. Trabajar con los padres o con los hijos. Si por ejemplo estamos aconsejando a un joven, hay que trabajar junto con los papás, no ocultarle información. Como líderes, yo siempre traté de líder de involucrar a los papás. Me acuerdo una anécdota que un día estábamos celebrando el Día de las Madres. Yo le dije a todos los miembros que trajeran a sus papás, a sus mamás, y el día del evento yo compré una comida, hicimos un gasto y solo vino una mamá y mi mamá, o sea, 2, y tenía como 20 miembros. Entonces yo después, en vez de regañarlos, lo que hice fue, porque sí me enojó, les confieso, pero me entristeció más que enojarme, porque dije yo, mi conclusión es que estos jóvenes no se llevan bien con sus papás, no se llevan bien con su mamá, entonces tengo que hacer algo. Entonces les pregunté en el siguiente grupo en crecimiento qué pasaba con eso, qué pasó, que por qué no, en la evaluación en los jueves, qué pasaba que no llevaron a las mamás, y varios me dijeron, no, es que mi mamá esto, mi mamá lo otro. Entonces saqué esa conclusión y empecé
a utilizar estrategias para que ellos se acercaran más a sus mamás, hacer algún eventito. Yo me iba a la casa de ellos y platicaba con sus papás y con su mamá, y me acuerdo que hicimos una carta, tal vez no estarán conectados, pero los que fueron miembros del grupo y los sublíderes no me dejan mentir, hicimos una carta diciéndole qué hacíamos en la casa de bendición, que eran bienvenidos, que a qué hora salíamos, que a veces nos quedábamos compartiendo, por eso llegaba un poquito tarde, nuestros números de teléfono como líder y sublíder, y así empecé a ganarme a los papás. El resultado de eso fue que después más bien el grupo era mixto entre jóvenes y adultos, y también venían los hermanos, y para la gloria y honra de Dios, pues el grupo creció inmensamente. Y mi objetivo no era ese, mi objetivo es que los papás se acercaran más a sus hijos y los hijos más a sus papás. Entonces, en el proceso de consejería es trabajar con la familia. Si un hijo, por ejemplo, nos dice a nosotros que se quiere suicidar, que parecerá extraño, pero puede pasar, decirle, mira, yo te puedo guardar tus secretos más íntimos si vos me confesás lo que no querés que publique, pero esto hay que dejártelo claro, no lo puedo ocultar, porque entonces estaríamos siendo partícipes de un delito que puede cometer el joven. Y con todo respeto y todo mi amor, déjamelo que se lo cuente a tu papá. No puedes tomar esta decisión y no se los puedo ocultar, son tus papás, te van a ayudar, y contárselo. Eso sí hay que contárselo, ¿ves? No chismes, no cosas que no edifican, eso sí, porque puede ser perjudicial. Imaginen que ese joven se suicide, y nosotros por mantenerle un secreto no se lo contamos, y los papás lo que menos esperan es que un hijo piense eso. Entonces esas cosas es importante llevarlas de la mano con los papás o con los hijos cuando los papás, por ejemplo, tienen alguna situación de alcohol o etcétera. Entonces hablarlo con los hijos, mire, conocer a la familia pues de la persona para que entre los dos se ayuden, el consejero, con nosotros como líderes o pastores, y la familia también. Porque a veces yo veo que los líderes ni se toman el tiempo de conocer a los papás. Yo a veces hay líderes que les preguntaba, ¿de quién es hijo? Como en la edad antigua, ¿va? El Yair, hijo de Gustavo, Gustavo, hijo de Adolfo, Adolfo, hijo. Así era en la antigüedad, así se nombraba a los hijos para que supieran de qué genealogía venían, porque era importante eso. A veces le pregunto, ¿de quién es hijo? No conozco a los papás. Yo le digo, date el tiempo para conocerlos, porque el día de mañana también puede venir, por ponerles un ejemplo, un joven y decir, voy a la casa de bendición, me pasó una vez a mí, voy a la casa de bendición, gracias a Dios yo tenía confianza con la mamá y el papá, y me dijo, voy a la casa de bendición, y le dijo a la mamá también y al papá, voy a la casa de bendición, resulta que fue para otro lugar, una fiesta, a no sé dónde, largo de donde vivíamos. Y entonces la mamá me llamó y me dijo, ¿está ahí tal persona? No, fíjese que no, le digo yo, más bien yo le iba a preguntar porque no ha venido. Ah, qué raro, y nos dimos cuenta que andaba en una fiesta. Entonces la castigaron, pero se imaginan, por lo menos los dos teníamos comunicación, las dos vías, y supimos que estaba pasando. Pero imaginen, pasa algo, ni yo sé como líder para dónde fue, ni los papás tampoco. ¿Me explico? Entonces ese tipo de cosas es importante. Y también con los adultos, hablar con los hijos o el esposo, etc. 3 diagnósticos que debemos considerar en el proceso de la consejería. Primero, el motivo de la consulta. El motivo de la consulta es la persona, ¿qué es lo que nos quiere decir la persona? Es la consulta que nos está haciendo. ¿Qué problema está pasando? Divorcio, infidelidad, en el caso de los jóvenes, masturbación, tristeza, depresión, pecado, odio, dificultad económica, desempleo. ¿Qué es lo que está? Ese es el motivo de la consulta, por eso nos consultan. Luego viene un diagnóstico provisional, o sea, un diagnóstico, si podemos utilizar la palabra a medias, no necesariamente, y no tengamos esa ligereza. A veces queremos resolver rápido todo. Hay temas de la consejería que los vamos a poder resolver en una sola sesión. Hay otros que va a llevar más tiempo, sobre todo los problemas que son más grandes o los pecados que son más fuertes y que lleva a un proceso de liberación, incluso nos va a llevar más tiempo. Entonces no nos desesperemos, podemos dar un diagnóstico provisional. Mira, yo siento que esto está pasando, pero en la otra vamos a seguir platicando qué pasa y darle seguimiento. Y después viene el tercero, que se desprende de este segundo. Después del diagnóstico provisional viene el diagnóstico principal. El diagnóstico principal es cuando yo ya averigüé, tengo suficiente información,
estado orando y realmente yo siento que es esta la situación. Leí la palabra y es esta la situación. Esta es la raíz y el meollo de la situación. Ese es el diagnóstico principal y ahí podemos nosotros dar más consejos cuando ya tenemos más certeza y más información de lo que está pasando. Porque a veces también el diagnóstico provisional puede suceder de que no tenemos la suficiente información. Alguien nos contó, a veces hay personas que son enredadas al momento de hablar y no terminamos de entenderle qué nos dijo o nos cuentan las cosas a medias. Y así es muy difícil dar un diagnóstico principal. Entonces el diagnóstico provisional sirve para, bueno, te recomiendo también empezar a hacer esto y vamos a seguir hablando. Estamos en comunicación. Entonces no nos desesperemos porque no necesariamente en una sesión vamos a resolver la vida de las personas. Sugerencias prácticas a no olvidar en el proceso de la consejería. Lo que les hablaba de los consejos prácticos. Démonos tiempo para aconsejar, lo que les decía anteriormente. No podemos estar en otras cosas si estamos aconsejando. De hecho, se los voy a recomendar en una clase que yo llevé en teología. Como pastores, como líderes, cuando estemos físicamente con alguien, yo cometí ese error. Alguien me estaba hablando y yo estaba así, miren. Es como, imagínense que yo esté así y ustedes estén aquí viendo. ¿Qué están viendo? Este perfil de mi cuerpo. Te pareciera que yo no les estoy mostrando interés porque pareciera que estoy hablando con alguien acá. ¿Me explico? Entonces cuando uno está con alguien, habla de frente y tiene todo su cuerpo de frente a la persona con la que está hablando para que sepa que le está mostrando interés. Si yo hago esto, pareciera señales de que no le estoy mostrando interés y aparte pareciera que ya me quiero ir y que solo, solo te estoy oyendo pero no te estoy escuchando. Entonces cuando nosotros vayamos a aconsejar o escuchar a alguien, démonos ese tiempo de prestarle la atención. Si va pasando alrededor personas, nos van a saludar, sí, podemos hacerle así, por cortesía. Pero, o si nos está llamando, hacerle, dame unos minutos. Pero prestarle atención a la persona que nos está hablando. Es bien importante lo que nos está contando. Y miren, hermano, siéntase privilegiado y privilegiada si alguien le cuenta algo porque está confiando en usted para que usted le ayude por medio del Señor y que el Señor Jesucristo nos ayude a nosotros a tener sabiduría para dar los mejores consejos. Entonces hay que escuchar a las personas. Apagar el celular. En este tiempo del siglo XXI, tecnología de punta, celulares, jamás no poder. Yo estoy a través de mi celular en este momento. Pero si nosotros estamos aconsejando, apaguemos el celular. Y si no lo queremos apagar, pongámoslo en vibrador o en silencio. O si estamos escuchando a alguien, no estar contestando. Aquí me voy a meter a un rollo, pero bueno, lo tengo que decir con temor y temblor, se los digo. A veces hay personas casados, que porque su esposo o su esposa se tardó 20 minutos en llegar a su casa, ya le están haciendo 20 llamadas. Y a veces esa persona es un hijo o una hija de Dios y está aconsejando a alguien y va a llamarlo, y va a llamarlo, y va, y ¿por qué no venís? Y va. Yo sé, hermanos, yo no estoy casado, ojo, ¿verdad? No estoy dándolo desde ese perfil o desde ese ángulo el consejo. Pero yo sé que esto puede traer problemas cuando no contestamos. Pero conteste la primera y dígale, amor, ya voy a llegar, solo estoy aquí en consejería o estoy con tal persona, ya llego. O sea, tranquilo, pero eso es estar con... Fíjate, amor, que sí, los frijoles sí, y va a ir al súper, sí. Tal vez la persona nos está contando algo tan importante, vital, incluso debido a muerte, ¿por qué no? Que puede ayudarle hasta de la salvación a otra persona o a ella. Nosotros por estar concentrados en el celular o contestando una llamada, o hay otros que es peor, hermano. No tengo otro celular aquí a mano, pero uno les está hablando y ellos. Y eso pasa mucho ahora. Está en un proceso de consejería y eso es horrible. Eso es horrible. Estar platicando con alguien que esté. Claro, puede darse el tiempo que le digan a uno, dame un minuto, fíjate que... Pero es lo que yo veo innecesario porque hasta eso se aprovecha el enemigo. Fíjense que yo antes no era pro de tener la Biblia en el celular y leerla de ahí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me enfoco. Pero si me cae un mensaje en WhatsApp y no me gustó lo que dijo, entonces ya me meto ese rollo y dejo de leer la Biblia en el celular. Entonces yo soy partidario de tenerla acá. Pero con el tiempo fui madurando la idea y me di cuenta que era efectivo. Pues de hecho ahí tengo varias versiones que son espectaculares. Entonces lo que hago ahora es que trato de que si me cae un mensajito, estoy en la iglesia y estoy leyendo la palabra, lo jalo el mensajito y lo contesto cuando termine el culto o cuando termine el servicio de la iglesia. O si estoy hablando con alguien, lo contesto después. Pero
no tengamos esa ligereza de estar usando el celular cuando estamos hablando con una persona. Y yo sé que las personas ahora se desesperan, me dejaste en visto, no me contestaste, te llamé 6 veces, no me contestaste. Entonces tengamos cuidado, pero es más importante a veces dedicarle el tiempo a una persona que puede estar entre la vida y la muerte que por unos frijoles que sabemos que tenemos que ir a comprar y que siempre los vamos a llevar. No sé si me explico, no estoy diciendo que no le prestemos atención a nuestra pareja o cónyuge, no, claro que no. O a nuestros amigos o a familiar, claro que no. Pero para todo hay tiempo, hermano. Entonces el consejo es estar ahí y ayudar a la persona y no estar con el celular. Mirarlo a los ojos, mostrarse interesado y receptivo. Tiene que ver con los puntos anteriores. Mirarlo a los ojos también. Les confieso que a veces yo soy bien distraído y pasa una persona y estoy así, tal vez la persona me está hablando. Solo en eso ya me distraje un segundo. Entonces, prestarle aquí atención. Si hay personas que están alrededor o hay otra situación de interrupción, de distracción, prestar aquí, después miramos lo demás. Pero a las personas hay que amarlas. Y amar al prójimo significa eso también, prestarle atención y ayudarle. Cuidar los gestos de cariños no apropiados. Ojo con eso, este es bien fundamental. Cuando nosotros aconsejemos, digamos que yo soy soltero, me voy a poner yo de ejemplo. Y yo le gusto a una muchacha y ella me gusta a mí. O digamos, vaya que, porque eso es más normal, digamos, o sea, es normal en el sentido de que dos personas solteras se gusten. Pero digamos que yo estoy casado, yo le gusto a una muchacha o ella es casada y me gusta a mí, un ejemplo, no estoy diciendo que yo lo hago. Es para ponerme a mi ejemplo y no poner a nadie más. O bien un muchacho y le gusta una señora casada o viceversa, la casada le gusta el muchacho soltero. Y hay un proceso de consejería, sea de cualquiera de las dos partes, o a los pastores, porque los pastores son personas muy admirables y hay hermanitas que se confunden. Se los digo con conocimiento de causa, no necesariamente me ha pasado a mí, me he dado cuenta de casos. Entonces confunden la admiración con el amor y son sus amores platónicos y esto. Entonces a veces hay caricias que hay que tener mucho cuidado. Que una mujer se le sienta las piernas a un pastor, que no es su esposa, digo. O por ejemplo darse esos abrazos que se apretan todos y que le está tocando la cintura y parece que ya le está tocando las pompas. O a veces, miren, por eso se nos aconseja cuando oramos por la persona que sea del mismo sexo. Si yo soy varón, que ore por el varón y no por la mujer. Hay mujeres que son bien voluptuosas, guapas, y si el líder o si el que va a orar no está preparado, ni mentalmente ni espiritualmente, y ve bustos grandes, y ve trasero grande, piernotas, ve atractiva a la mujer, es guapísima y quiere imponer mano, parece chiste pero no es chiste, va a querer imponer manos y va a pasar la manito y cuando menos da cuenta ya llegó la cintura. Ojo con esas cosas, ojo con tener gestos de cariño no apropiados o tal vez ingenuamente lo hacemos y otra persona puede percibir cosas raras. Yo me acuerdo, y voy a poner este ejemplo porque me gustaba mucho eso. Al principio no lo entendía, pero me gustaba mucho esto de Sandra Calles. Sandra y Carolina, de Sandra me acuerdo más, pero porque era más mi supervisora, pero Sandra y Carolina Calles tenían ese cuidado. Por ejemplo, cuando iban a abrazar a alguien, no lo hacían así, que iban a desbordar así de frente, sino que se ponían como más inclinadas. Así, entonces era un abrazo más amistoso, para no provocar en la otra persona el estarse arrimando, pues, hermanos, en pocas palabras. Entonces ellas tenían ese cuidado. Al principio les pregunté, ¿por qué hacen eso? Les decía yo, ¿verdad? O por ejemplo venías, entonces ellas me explicaron, es que mira, puede darse a malentender porque uno pone toda la parte de su cuerpo. Ah, tienen razón, le digo, y me gusta eso, está bien. O por ejemplo yo tenía, y también Sari tenía una particularidad que yo le hacía chiste, porque Sari cuando yo le iba a dar un beso en la mejilla, normal, ¿no? Como amigos. Sari me ponía toda esta parte del cuello y yo le terminaba besando casi que el pelo, la oreja. Entonces le decía yo, pucha, Sari, le digo, siempre termino ahí con el pelo ahí enredado porque... Y era por eso, porque evitaba la situación de estar ahí cerquita, que se pueda dar un malentendido, que pueda interpretarse más bien como que quieren dar un beso en la boca, o gestos de cariño raros. Eso hay que tener mucho cuidado y como varón también tener ese cuidado. Como varón. Bueno, no lo iba a contar, pero lo voy a contar y me va a servir didácticamente también. Me ha pasado y me ha pasado que a veces le voy a dar ahora no, antes, más cuando no tenía novia,
le iba a dar un beso en la mejilla a alguien y boom, me la ponían casi en la boca. Entonces yo me quedé asustado, me quedaba asustado, porque yo decía, sí, ¿qué onda? Pues, o sea, yo se le daba y me movían la boca. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. El diablo es astuto y mejor evitar. Cuidado con eso, hay que ser astutos nosotros también. Sentarse a una distancia prudente, sobre todo ahora que estamos en COVID, cuando uno va a aconsejar, es bueno mantener la distancia. Y bueno, unas posturas que sepa la persona que le estamos prestando atención y no que estamos con pereza. También, y no menos importante, tener a mano pañuelos desechables, por si la persona llora cuando está hablando, siente que sus sentimientos están a flor de piel, ayudarle y darle un pañuelito desechable, o como nosotros le decimos, de esas toallas húmedas, ¿verdad? Que nos ayudan a limpiarnos los ojos cuando estamos llorando, o papel higiénico si hay. Aunque se recomienda que el papel higiénico viene de la suciedad, ¿verdad? Por eso saben para qué lo utilizamos, pero por lo menos tener algo ahí para ayudarle a la persona, que no es algo menor, para limpiarse sus lágrimas, ¿no? Y cuando nosotros aconsejemos, que también no es algo menor, tener buen aliento y estar limpios. Imagínense alguien que quiere escuchar un consejo, pero tenemos mal aliento o no leemos bien, es bien delicado también. Entonces siempre manejemos pastillas menta, sobre todo si no hemos comido en la mañana, para que la persona, y olamos bien, pues. O sea, esto parece más estético que espiritual, pero realmente afecta en la comunicación también cuando hay malos olores. Entonces en el proceso de la consejería también es bueno oler bien y no tener mal aliento a la hora de hablar. En conclusión, hermanos, la consejería es un proceso ordenado y es un proceso que nos va a ayudar a poder llevar a Cristo a otras personas, de forma que hablemos su palabra, que demos consejos con sabiduría y que podamos nosotros estar listos y prestos para que el Señor nos pueda usar en el área de la consejería, porque muchos, sobre todo actualmente en el COVID, necesitan una palabra de consejo. Y si una persona nos tiene la confianza de contarnos algo, pues qué más que darnos cuenta de que viene de parte del Señor. Hoy hablamos de como tips, como ítems, como desglosando el proceso de la consejería. Por eso la consejería parte 1. El otro lunes vamos a hablar ya de temas más particulares, ya de temas o ejemplos más personales y específicos sobre este proceso de la consejería. Le damos la gloria a Dios por este tiempo, por este momento. No veo comentarios. Si tienen algún comentario, pues lo pueden poner acá. Si no, vamos a orar porque ya son las 8:07. Para que el Señor nos guarde, nos proteja, nos bendiga y nos encontremos pronto. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder prepararnos, a poder estar capacitados intelectualmente, espiritualmente, con la consejería. Señor, ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad. Señor, danos tu sabiduría. Anhelamos tu sabiduría. Anhelamos de ti, Señor, para poder aprender nosotros y también enseñarle a nuestros hermanos. Ayúdanos a poder ser buenos consejeros, a tener la palabra presta y lista, que eso es lo más difícil en la consejería. No dar un consejo en la carne, sino en el Espíritu, que venga guiado con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a poder pedir consejo cuando lo necesitemos también, porque sabemos que somos seres humanos imperfectos, que queremos cada día madurar en tu amor y madurar y ser cada día como Jesucristo. Como Pablo decía, imítenme a mí, pero como yo imito a Cristo. No lo que yo soy, sino como yo imito al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder llevar este ministerio y palabras a otras personas y aconsejarles en tiempos difíciles. Suicidios, falta de empleo, depresión, familia que se están destruyendo. Ayúdanos, Señor, a dar buenos consejos de parte de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el otro lunes. Dios me les guarde. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones.